Vamos a analizar de lleno esta situación que está ocurriendo en Rusia y para eso agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros la analista internacional de la UNAM, María Cristina Rosas. Muchísimas gracias, María Cristina, por estar con nosotros este domingo para analizar esto que está ocurriendo. Un placer, como siempre, Claudia, a pesar de las malas noticias. Sí, pues bueno, desgraciadamente se están moviendo algunas cuestiones dentro de este ajedrez geopolítico con víctimas fatales, ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podríamos enmarcar estos hechos de violencia en el contexto que se está registrando con una Rusia que tiene ya más de 2 años de guerra y varios enemigos en el mundo? Claro, yo creo que el contexto es ineludible en el análisis. Este ataque se produce a una semana de las elecciones presidenciales en Rusia, donde Vladimir Putin, en una suerte de plebiscito, porque sabíamos que él iba a vencer en esta contienda electoral, gana, digamos, el plebiscito y por lo tanto permanecerá por un quinto periodo presidencial, esto hasta 2030. Además de esto, y como bien lo marcas, este atentado queda enmarcado en una ofensiva rusa que ha sido bastante letal sobre Ucrania y que pues ha colocado en Ucrania en serios aprietos. Sabemos que Ucrania está sufriendo mucho por la falta de municiones, la falta del apoyo de los países occidentales, en particular de Estados Unidos, puesto que el Congreso está deteniendo apoyos sustanciales para los ucranianos. ¿Cómo podríamos entonces entender justamente que, bueno, se está dando apenas una semana, prácticamente una semana después de que resulta victorioso el presidente Putin con 87% de las preferencias y también a la vez se involucra un actor más, ¿no? Que salió este comunicado en donde el Estado Islámico de Afganistán estaría reivindicando el ataque, pero bueno, ¿qué tan posible o qué tan creíble pudiera ser que hubiera sido este grupo armado cuando sabemos que Estados Unidos justamente ahorita tiene abierto este frente de batalla y que también hay muchos otros intereses por parte de Occidente de desviar un poco la atención hacia Ucrania, por lo mismo que acabas de decir tú, que no está ganando la guerra ni por mucho, que pudiéramos decir? Bueno, el ataque sí es un golpe muy duro a la figura de Vladimir Putin, porque si ganó con 87% de la aprobación o de los votos, evidentemente se le ve como un hombre fuerte, como un hombre que controla todos los hilos, y que se produzca este atentado contra población civil y sobre todo clases medias, porque ¿quiénes van a los conciertos, claro, Claudia? Son las clases medias a quienes él ha protegido tanto durante su presidencia, entonces es un golpe muy duro para él. Ahora, el tema del Estado Islámico, evidentemente Rusia ha sido blanco de ataques de terroristas musulmanes, muchos de ellos chechenos, ¿sí? Y hay como una especie de, ¿cómo decirlo?, tendencia a que cuando Rusia se involucra en algún conflicto armado se eleva el terrorismo. Por ejemplo, en 2008, cuando tuvo el conflicto con Georgia, hubo muchísimo auge del terrorismo en Rusia y en Georgia, claro. En 2014, cuando se anexó Crimea y la base de Sebastopol, se exacerbó el terrorismo. Y ahora coincide que en la contienda contra Ucrania tenemos este acto terrorista. Y también con los 10 años de Crimea, de que se anexionó la es el aniversario 10 de la anexión de Crimea y la ocupación de la base militar de Sebastopol. Entonces hay mucho simbolismo en esto, pero lo que quiero decir es que no es extraña la presencia del terrorismo en Rusia. Rusia ha tenido que convivir con él durante toda la presidencia de Putin y Putin también se ha fincado una imagen ante la opinión pública por luchar contra el terrorismo. Marcabas hace un momento varios hechos, lo del Teatro Dubrovka, lo de la escuela donde murieron de 330 y tantas personas, la mitad que murieron fueron niños. Y en todos estos casos hubo una reivindicación de los chechenos, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en este momento si no hubiera sido el Estado Islámico. Ahora, hay varias piezas que a mí me resultan un poco confusas. Primero que Estados Unidos señala que él había avisado previamente a Rusia de la posibilidad de un ataque en un lugar donde habría mucha concurrencia, ¿no?, de personas, por un lado. Por otro lado, el mensaje en Telegram donde el Estado Islámico se adjudica el atentado.
A mí me parece, porque he observado las reacciones en Occidente, no hay que olvidar que estamos ante una guerra híbrida donde tan importantes son los combates como también la guerra de información. Y nosotros sabemos que hay un embargo informativo contra Rusia y la opinión u opiniones que recibimos y la información que recibimos es procesada en Occidente. Entonces, señalando esto, yo quisiera señalar también que me parece que la narrativa de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que también asumió como propio el discurso de Estados Unidos de yo les avisé, yo les dije que esto iba a pasar, está encaminada a que Putin abra otro frente contra el Estado Islámico. Putin ya había abierto varios frentes, por ejemplo, en la guerra civil en Siria, y me acuerdo mucho de un discurso de Putin en 2017 donde dijo, se acabó la guerra civil porque exterminamos a ISIS. Y claro, pensaríamos ISIS busca venganza, pero de eso hace 7 años, Claudia. Entonces, yo creo que lo que en realidad la narrativa occidental está sugiriendo es que Putin abra un frente contra el Estado Islámico en Medio Oriente y de esta manera bifurque sus esfuerzos militares para debilitarlo en la contienda frente a Ucrania. Me parece que esa es una línea de análisis que podríamos en un momento dado ponderar en medio de toda esta guerra informativa. Bueno, y ahora la cuestión de las 11 personas que han sido detenidas, lo que se esperaría con pues, los hilos que se pudieran jalar en cuanto a las investigaciones y mientras tanto pues el estado en el que se encuentran detenidos, conociendo también algunas cuestiones que han ocurrido con otras personas que se han detenido igual en Rusia. Sí, 11 detenidos. 4 que se considera que fueron los que participaron físicamente en el atentado, 3 de ellos reconocen que participaron. No tenemos mucha más información, Claudia, y yo sospecho que esto también tiene que ver con el hecho de que Putin no quiere proyectar debilidad. O sea, si se reconoce que unos cuantos individuos tienen todo este poder para provocar tanta muerte y destrucción, esto podría animar a otras personas, no sé, fuerzas chechenias o grupos que se opongan a Putin a desarrollar otros ataques. Entonces, sospecho que la manera en que está manejando la información Putin, y lo vimos ahorita en el video, muy tranquilamente señalando que se va a castigar a estas personas que destruyeron las vidas de los rusos y demás, y donde dejó entrever la participación de Ucrania, ¿sí? También, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Puede usar esto, Putin, esta narrativa para justificar ataques más feroces contra Ucrania. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra en el plano internacional, porque, pues, por ejemplo, también considerando otros ataques que han ocurrido en otras regiones del mundo, principalmente hay veces que esto es el inicio solamente de una nueva ofensiva con divergencias por otros caminos que mueven otros intereses también. Sí, y el Estado Islámico, bueno, antes lo vimos tratando de crear el califato. Eso no le funcionó mucho, quedó muy mermado, pero lo que sí es importante señalar es que hay células y ha logrado también generar muchos adeptos hacia su causa y que están dispuestos hasta a inmolarse con tal de cumplir con los objetivos de ISIS. Y eso es muy peligroso porque está ocurriendo ahora en Rusia, pero puede ocurrir en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Así que hay que poner mucha atención. Muchísimas gracias por este gran análisis geopolítico sobre esta situación. Esperemos que estés pronto con nosotros acá en Ventana al Mundo nuevamente. Con todo gusto, Claudia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Push for an agreement in Doha. Y hablando también de Rusia, fue precisamente uno de los países que vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU la primera y la única iniciativa impulsada por Estados Unidos que cambió su postura al buscar impulsar el cese de la violencia de su aliado Israel en la Franja de Gaza, pero no pasó esta resolución por parte justamente de Rusia y de otras naciones. Veamos.